Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. Hoy día vamos a ir con nuestra clase número 14 de Química. Espero que estén muy bien. Como siempre les pido el aviso de que está todo funcionando bien con respecto a los aspectos técnicos para poder comenzar la clase. Por acá les cuento que estamos un poco resfriados, así que vamos a sumar una dificultad adicional a los problemas que tengo de pronunciación habituales. Ahora voy a estar pronunciando quizá un poco más nasal, así que cualquier cosa que no se entienda me la preguntan y lo repito, intentando pronunciar mejor. Los saludos a los chiquillos que están ahí en el chat. Y por ahí el estimado don biólogo, que siempre participa de estas clases, con muy buenos comentarios. Nos recuerda que quedan 146 días para la PSU. Así que a ponerse las pilas. Hoy día vamos a ir con nuestra clase de... Bueno, es propiedades coligativas el tema, pero lo que en el fondo es la continuación del tema grandote que es las disoluciones. Así que esto es un tema que tenemos que verlo en el contexto de lo que hemos aprendido en las últimas 2 o 3 clases, ya que son las propiedades coligativas. Muy importantes en la PSU, van a tener por lo menos 2 preguntas de propiedades coligativas, ¿ya? Entonces vamos con el tema. Habíamos visto esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La famosita fórmula mundialmente famosa, la CB igual CB, C1B1 igual C2B2. Y habíamos tenido algunos problemas en la clase pasada para resolver un ejercicio. Entonces vamos a partir, obviamente, recordando esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula lo que nosotros hacíamos es cuando hay un cambio de concentración en la cual no se altera la cantidad de soluto y solo se altera la cantidad de solvente, nosotros podíamos plantear esta igualdad haciendo caso al estado inicial, que es el que está acá, y el estado final. Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros podíamos ocupar aritméticamente esto para poder despejar cualquier dato que no conociéramos. Sin embargo, yo les había mencionado, estamos haciendo un repaso de la clase anterior, para que no se pierdan esto no es propiedades coligativas todavía, ¿ya? Yo les había mencionado que, por ejemplo, si nosotros tenemos una concentración 1 por un volumen 1 y tratamos esa concentración como, por ejemplo, una molaridad, una concentración molar, que es moles por litro, y el volumen lo expresamos también en litros, lo que ocurre es que esta expresión que está aquí a un lado de esta igualdad, el C por el V, termina siendo la cantidad de moles. Entonces, multiplicar la concentración molar por el volumen, si es que estamos hablando de la misma unidad, un volumen en litros, recuerden que la concentración molar está en moles por litro, entonces tiene que ser el volumen en litros. Al hacer esta multiplicación que está aquí, lo que nosotros obtenemos es la cantidad de moles, y probablemente esto nos costó en la clase pasada, sobre todo en el ejercicio desafío de la Universidad Mayor, que nos trajo la semana pasada y que los vamos a repasar. ¿Por qué los vamos a repasar? Porque como yo les he dicho, las disoluciones, en general este tema, este eje, conceptualmente no es tan complicado, creo yo, pero tiene algunos problemas para poder analizar los ejercicios que nos pueden confundir. Sin embargo, es una excelente oportunidad en la PSU para poder subir puntos, porque vamos a tener por lo menos 5 o 6 ejercicios de disoluciones. Así que por eso no quería dejar pasar la oportunidad de revisar este ejercicio de nuevo, ¿ya? Porque nos costó. Mucha gente en el chat nos decía que no entendía muy bien. Leámoslo. Se toman 200 ml de una solución de cloruro de magnesio, que está acá, de concentración 1 mol por litro, es decir, 1 molar, es lo mismo. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, muchachos, es que cuando tengan cambio de las concentraciones, dibujen vasitos. Dibujen un vaso donde tenemos la solución 1, que son 200 ml de una solución, y hagamos lo que le había recomendado en el consejo PSU de la semana pasada, que es decir, soluto, solvente, y también plantear la solución total, ¿cierto? Voy a ponerle aquí solución. Hagamos ese ejercicio, sigamos un poquito el juego que yo le había recomendado, que siempre que tuviéramos ejercicios con disoluciones, planteáramos esto así: soluto, solvente, solución, y vamos ordenando la información que tenemos.
Veamos entonces, tenemos el primer vasito, que es una solución donde hay 200 ml, o sea, sabemos que la solución son 200 ml, que los vamos a expresar inmediatamente como litros, 0,2 litros, y es de una concentración 1 molar, 1 mol por litro. Entonces, ¿cómo puedo saber yo la cantidad de soluto que existe en esta solución si tengo la concentración y el volumen? Lo que voy a hacer es lo que dije antes, multiplicar la concentración por el volumen. Entonces, es lo mismo que decir 1 mol por litro, que es esto que está acá, multiplicado por esto que está acá, que son 200 ml, que espero que ustedes ya sepan que es lo mismo que decir 0,2 litros. Entonces, haciendo esta división, esta multiplicación, perdón, se nos van los litros y obtenemos la cantidad de moles, que son, en este caso, 0,2 moles. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que está planteado lo leemos nosotros con el detenimiento que esto nos requiere y vamos a darnos cuenta que se toma esta solución y además se mezcla, o sea, se junta con una segunda solución, la cual, vamos a ponerla acá, el segundo vasito, son 400 ml, es decir, 0,4 litros, ¿cierto? Y la concentración en este caso es 2,5 moles por litro. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de soluto que tengo? De la misma forma, C por V, es decir, 2,5 moles por litros y esto multiplicado por el volumen que son 400 ml, que los pasamos inmediatamente a litros, es decir, 0,4 litros. Entonces, ahí está listo esto, tenemos 2,5 por 0,4 que es 1, ¿cierto? Me corrigen si me equivoco. 1 mol. Entonces ahí tenemos ya las dos, en el fondo, la cantidad de moles de soluto para cada uno de estos vasitos que están descritos y el volumen de solución. ¿Hasta dónde vamos acá? Hasta ahí. Hasta no sé si ven donde la parte de la pregunta hasta donde estamos resolviendo. No hemos hecho nada más que eso. Pero como nos dice que se mezclan, vamos a tener que realizar la suma. Es decir, la cantidad de soluto que va a haber en el tercer vasito, que es el que va a recibir la mezcla, es de 0,2 más 1. Y el volumen de la solución también va a aumentar, es decir, de 0,2 a 0, más 0,4, es decir, 0,6. Entonces ahora borro, vamos con nuestro tercer vasito, que tiene esta mezcla, la suma, que era 1,2, ¿cierto?, de soluto. Y voy a poner la solución inmediatamente. El volumen de solución es, ¿cuánto era? 0,6, ¿cierto? Litros. 0,6 litros y 1,2 moles. Hasta ahí vamos bien, ningún problema. Entonces esto ya es una concentración. Yo podría hacer esta división y sacar la concentración. Pero ¿qué nos dice aquí? Que se añade al conjunto, es decir, tenemos una cuarta situación en la que se añaden 400 ml de solo agua. No se cambia el soluto, por lo cual seguimos teniendo 1,2 moles de soluto, pero esta vez al añadir los 400 ml de agua adicionales, es decir, 0,4 litros más los 0,6 litros que teníamos acá, en el fondo vamos a sumar 0,4, que son los que aparecen de acá, vamos a tener un volumen final de 1 litro. Y esto ya es la expresión misma de la concentración molar, es decir, 1,2 moles por litro. Y ahí no tenemos ningún problema y esa es la resolución de la pregunta, que era la A. ¿Ya? Espero que vayamos retomando este ejercicio. Esto es un ejercicio de un modelo PSU, no es un ejercicio, normalmente yo les aviso cuando les tiro un ejercicio que es más difícil que lo que la PSU nos exige. Yo intento no mostrarles ejercicios que son más difíciles, pero les aviso. En este caso, este ejercicio es sacado de un modelo DEMRE para la PSU, por lo cual deberíamos ser capaces de resolver esto, aun cuando yo entiendo que pueda tener complicaciones. ¿Ya? Así que espero que tengamos clara
este ejercicio, la resolución y también el uso de la formulita de la CB igual CB. Ya, muchachos, ahora vamos con las... Antes de pasar a las propiedades coligativas, perdón, vamos a definir dos tipos de soluto que van a formar soluciones que van a tener distintas características. El primero es cuando hablamos de un electrolito. El electrolito es una sustancia que cuando entra en solución, ¿cierto?, se va a dividir y va a liberar iones. Y por lo tanto estos iones van a conducir la electricidad. Entonces, ¿qué necesitamos como requerimiento? Que sean compuestos iónicos que al entrar en contacto con un solvente y disolverse, al ocurrir el fenómeno de solvatación, lo que va a ocurrir, nosotros habíamos hablado que el fenómeno de solvatación es cuando las moléculas del solvente rodean a las del soluto. Pero en el caso de los electrolitos, las moléculas de solvente van a rodear a cada uno de los iones que en el fondo se van a formar. El ejemplo más claro es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico que está formado por dos iones, el catión sodio y el anión cloruro. Entonces, están juntos, ellos se estabilizan como un compuesto iónico, pero cuando entran en solución se van a separar y en el fondo el fenómeno de solvatación va a ocurrir tanto sobre el anión como el catión por separado, que en el fondo es lo que tenemos aquí mostrado en esta imagen. La primera, la letra A. Hay en el fondo una masa de este compuesto iónico en verde y en azul o morado, y cuando ocurre el fenómeno de solvatación sale hacia la derecha un anión y hacia la izquierda un catión. ¿Ya? En el fondo ahí está el anión y ahí está el catión. Ocurren por separado. Por otro lado, tenemos el tipo de soluciones que son las soluciones con solutos que no son electrolitos. Es decir, que es una sustancia que cuando se produce este fenómeno de solvatación, vamos a tener la molécula completa siendo encerrada por las moléculas de solvente. Pero esta molécula no va a sufrir ningún tipo de descomposición, va a estar íntegra. Y los compuestos que en el fondo permiten este fenómeno son los compuestos moleculares, como por ejemplo la glucosa. La glucosa, cuando uno hace una solución de glucosa, una solución acuosa de glucosa, por ejemplo, lo que ocurre es que las moléculas de glucosa íntegras, sin verse afectadas, van a verse rodeadas por las moléculas de agua. Y va a ocurrir el fenómeno de solvatación. Pero no es lo mismo un electrolito que una solución de un no electrolito o no electrolítica. ¿Ya? Espero que entiendan esa diferencia, porque nos va a ser muy útil de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos con las propiedades coligativas. Las propiedades físicas de una sustancia podríamos pensar que son inalterables y que no van a cambiar si es que nosotros agregamos un soluto. Pero eso no es así. Ya las propiedades coligativas en el fondo son ciertas características de las soluciones que se ven afectadas cuando generamos este proceso en el fondo de solvatación, estos fenómenos de solvatación. Y estas propiedades van a depender de la cantidad de soluto, solo de la cantidad de soluto y no de su naturaleza. Y eso es muy importante. Tenemos 4 propiedades coligativas que van a ser de interés para la PSU, que son el cambio en la temperatura de ebullición, que lo vamos a mencionar como ascenso bulloscópico, el cambio en la temperatura de fusión, que lo vamos a mencionar como el descenso crioscópico, la presión de vapor y la presión osmótica. Esas son las 4 que vamos a ver en este curso, pero en esta clase vamos a ver las 2 primeras y las clases siguientes vamos a ver las 2 últimas, que son la presión de vapor y la presión osmótica. ¿Por qué? Porque vamos a recalcar en el concepto de presión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la próxima clase para poder repasar el concepto de presión, porque hay que manipularlo y yo creo que en la PSU es importante tener claro esos conceptos. Como recordatorio, esto ya no es creo que es de la básica, les recuerdo los cambios de estado de la materia. Cuando una sustancia en estado sólido pasa a estar a estado líquido, se llama fusión. Y al revés se llama solidificación. Pero el punto de fusión, en el fondo, es cuando ocurre este cambio, para ambos lados. Ese es el punto de fusión. Y cuando hablamos del paso del líquido a gaseoso, hablamos en este esquema de proceso de vaporización o ebullición. Y al revés, de gaseoso a líquido, es el proceso de condensación. Pero de igual forma tenemos un punto, que es donde en el fondo está este límite, que es el punto de ebullición. Entonces esos van a ser nuestros conceptos más importantes de los cambios de estado que vamos a ocupar para esta clase. Veamos lo siguiente.
tenemos un vasito con agua. La fusión, el punto de fusión va a estar a los 0 grados Celsius, que en el fondo es algo que nosotros sabemos o intuimos, ¿cierto? Tenemos por otro lado cloruro de sodio, cuyo punto de fusión está en los 801 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa si yo los mezclo? ¿Qué pasa cuando yo tenga una solución de cloruro de sodio en agua? ¿Cuál va a ser la temperatura de fusión que se va a respetar? Esta solución, ¿cuál va a ser su punto de fusión si tengo en el fondo dos componentes ahora que me están tirando para cada uno de sus lados este punto de fusión? Y en el fondo eso es lo que en esto consisten las propiedades coligativas que vamos a saber en la clase de hoy. Ahí está la pregunta. Veamos el aumento bulloscópico. Ahí voy a leer textual. A medida que aumentamos la cantidad de partículas disueltas, la temperatura de ebullición irá en aumento, por esto se llama aumento bulloscópico, y por eso yo les recomiendo aprenderse ese nombre, aumento bulloscópico. Así uno al tiro sabe que el desplazamiento va a ser hacia arriba, es decir, va a producirse este fenómeno de ebullición a una temperatura más alta. Y se puede calcular de la siguiente forma, que en el fondo es esta diferencia o este cambio de temperatura, va a ser igual a una constante bulloscópica que nos van a dar siempre, y por la molalidad de las partículas de soluto. Ya, aquí nosotros podemos analizar en el fondo que da lo mismo la identidad del soluto, o sea, da lo mismo el tipo de soluto, lo que importa es la cantidad. Y por otro lado, sí importa la naturaleza del solvente, porque el solvente y su naturaleza es la que nos va a determinar esta constante bulloscópica. Esta constante bulloscópica están tabuladas y normalmente una pregunta de la PSU debería informarnos con respecto a la constante. No es necesario sabérselas ni tienen que tener ustedes en el fondo de antemano. De hecho, aquí tenemos una tabla donde yo les muestro constantes bulloscópicas para diferentes solventes. La constante bulloscópica es para el solvente. Y la unidad de medida para la constante bulloscópica, en el fondo, es la que nos permite después eliminar o simplificar las unidades de los componentes de la ecuación de forma que nos quede temperatura. O sea, grados Celsius o Kelvin, da lo mismo. No da lo mismo, aquí lo vamos a ver. El agua pura tiene un punto de ebullición a 100 grados Celsius, ¿cierto? A presión atmosférica normalmente, pero a presión atmosférica el agua ebulle a 100 grados Celsius. Cuando uno pone una tetera, los que sigan teniendo tetera, o el hervidor de agua, lo que ocurre es que cuando uno deposita el agua de la llave, que está, no sé, puede estar a 15, 20 grados, ocurre un proceso de calentamiento y el pito que suena de la tetera o el momento en el cual se apaga el hervidor es cuando alcanza los 100 grados Celsius, que es cuando nosotros vemos muchas burbujas salir porque se alcanzó el punto de ebullición. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros agregamos un soluto hasta alcanzar una concentración 2 molal y consideramos la constante bulloscópica que es del agua, ¿ya? La constante bulloscópica, recordemos que corresponde al solvente y no al soluto, podemos ocupar la siguiente fórmula, que es que este delta de temperatura es igual a la constante bulloscópica que está mencionada ahí por la concentración molal. Entonces, así podemos calcular que va a haber una magnitud de cambio que es de 1,026 grados Celsius. ¿Cuál es el problema y cuál es lo que en el fondo hay que tener cuidado? Tener mucho cuidado que este valor es el valor de cambio. Esto no es la temperatura a la cual va a ebullir el agua, o esta solución, perdón. Es el valor del cambio. Y además de ser un cambio, podemos decir precisamente que es un cambio hacia arriba, porque es un aumento bulloscópico. Entonces, si el agua originalmente ebullía a 100 grados Celsius y el cambio es de 1,026, vamos a tener esta solución ebulliendo a 101,026. Es decir, tenemos que sumar ya el valor que teníamos anteriormente. Ahí nos preguntan qué era la M, es molalidad. Ahí lo responde muy bien Vania. Muchas gracias. Y también Margaret. Muchas gracias por la respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí yo les recomiendo, o les pido, les solicito, les ruego que pongan toda la atención posible y abran los ojos porque tenemos un pequeño detalle.
que muchas veces en algunos resúmenes PSU no lo pasan por alto. Lo que nosotros tenemos aquí en esta fórmula es la constante por la molalidad, que lo habíamos mencionado antes, pero es la molalidad de las partículas disueltas de soluto. Vamos a retroceder un poco. Por ahí dice, concentración molal de las partículas del soluto. ¿Qué significa eso? Y aquí les pido por favor que tengan mucho ojo porque esto se nos puede olvidar y aquí vamos a dejar las cosas en algunas preguntas. Si nosotros tenemos una solución de glucosa, ¿cierto? Tenemos un vasito con 1 litro y agregamos 1 mol de glucosa, que era una solución, como lo vimos en el principio, que era un no electrolito. Vamos a tener, agregamos 1 mol, le vamos a poner la G de glucosa, en 1 litro de solvente, de agua por ejemplo, vamos a tener una concentración 1 molar de glucosa. Hagámoslo mejor pongamos 1 kilogramo, que es lo mismo, pero así hablamos de molalidad. Perdónenme por eso. Vamos a tener una concentración 1 molar de glucosa y no vamos a tener ningún problema porque las cantidades, en el fondo, la concentración de las partículas disueltas va a ser 1 molar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre si en vez de glucosa nosotros agregamos cloruro de sodio? ¿Repararon en ese detalle ustedes mismos mientras veían estas definiciones? Y ahí se da esta diferencia y por eso está ese pequeño detalle de que es la concentración molar de partículas disueltas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque de verdad esto es una trampa muy habitual en la PSU, porque nos van a poner la alternativa que va a ser equivocada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando agregamos el cloruro de sodio, que es 1 mol de cloruro de sodio, que entra en esta solución, que está formada por 1 kilogramo de solvente, que en este caso es agua, el cloruro de sodio se va a dividir en el catión sodio y en el anión cloruro. Entonces, nosotros vamos a tener, a partir de 1 mol de cloruro de sodio, vamos a tener 1 mol de cada uno de estos. ¿Cuál es el problema? Que la fórmula de arriba nos decía que esta es la concentración molar, de partículas en solución. Por lo cual, en esta fórmula nosotros nos vamos a incluir 1 molar. Me estoy equivocando. No vamos a incluir un 1 molar, sino que vamos a tener que ocupar el 1 molar de acá, más el 1 molar de acá. Entonces vamos a tener una concentración que en el fondo va a ser 2 molar, que es la que va a ir acá. ¿Se entiende eso? Me gustaría que fueran sinceros y me digan inmediatamente en el chat si es que no entienden, porque de verdad esto es una trampa frecuente en la PSU. Normalmente nos ponen calcular un aumento buioscópico y nos dicen en una solución que es un electrolito, que en el fondo se va a dividir, y cuando nosotros vamos a poner la concentración molar, vamos a copiar directamente la que nos informan. Perdón, ¿te le dije esto, refreo? Nos vamos a incluir directamente la concentración molar que nos informan al principio y nos vamos a reparar en esto y vamos a echar a perder una pregunta. Así de sencillo. ¿Ya? A Scarlett, ahí nos dicen que no entiendan. Hay una persona que entendió, pero le pido paciencia para poder explicarlo o no. Vamos desde el principio. Déjenme tomar un poquito de agüita. Tenemos esta fórmula del aumento ebullioscópico, que en el fondo nos dice que esta diferencia de temperatura va a depender de dos cosas. Una que es la constante ebullioscópica del solvente, que es en el fondo un valor que nos van a informar, con el cual no vamos a tener ningún problema porque nos van a dar ese valor. Pero el otro componente de la fórmula es la concentración molar, es decir, molalidad, es decir, moles partidos por kilogramos de solvente, ¿ya? Pero la concentración molar de las partículas que están dando vueltas en esta solución, del total de partículas que en el fondo quedan dando vueltas en la solución. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hablado en un principio que existían dos tipos de solutos, que son solutos que en el fondo se pueden disolver como electrolito o como no electrolito. Los solutos que no son electrolíticos, por ejemplo la glucosa, que en el fondo son sustancias que cuando entran en solución se encuentran íntegras rodeadas por el solvente. Y entran en solución, se disuelven, pero no sufren ningún cambio en su estructura. Así que
En el fondo, si yo agrego 1 mol de glucosa a 1 kilogramo de solvente, que va a ser agua, por ejemplo, voy a tener una solución 1 molar y voy a tener una concentración molar total de partículas que va a ser 1 molar, porque por cada mol de glucosa voy a tener una partícula dando vueltas. Así que ningún problema con el caso de la glucosa y con los no electrolitos. ¿Cuál es el problema? El problema con las soluciones electrolíticas es que si yo agrego 1 mol de cloruro de sodio y lo incluyo en 1 kilogramo de agua, ya no voy a tener por cada mol de cloruro de sodio una partícula. Porque cuando esto entra en solución, el cloruro de sodio se va a dividir. Y se va a dividir en dos. En el cloruro y en el sodio. Entonces, cuando yo tenga que incluir aquí la concentración molar de partículas, ya no voy a poder decir que es lo mismo que la cantidad inicial de cloruro de sodio. Porque por cada mol de cloruro de sodio yo obtuve 2 partículas. Es decir, que la concentración de partículas es 2 molar, a partir de esta concentración inicial de cloruro de sodio que es 1 molar. Ya en el fondo tengo que tomar en cuenta la cantidad de partículas que me va a entregar esta sustancia, que es el cloruro de sodio. Si fuera un compuesto iónico distinto, como el cloruro de magnesio que habíamos visto, que en el fondo se podía entregar 3 iones, voy a tener que tomar en cuenta que son 3 partículas. ¿Ya? En el fondo los que me pedían otro ejemplo, no lo voy a hacer, no lo voy a dibujar pero tomemos el ejemplo, por ejemplo, del cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es un ion magnesio y 2 de cloruro. Entonces, cuando esto se divida y se solvate, se produzca este fenómeno de solvatación, vamos a tener 3 partículas. Entonces, eso hay que considerarlo. Veamos lo que dice ahí José Luis Valenzuela. Profesor, en esta fórmula se da a entender que es soluto no electrolítico, porque si el soluto electrolítico se agrega el factor de Van Hoff. Es exactamente lo que yo le estoy mencionando aquí, el factor de Van Hoff, lo que hace en el fondo es corregir esto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que corregir esto por la cantidad de partículas que se generan a partir del soluto, ¿cierto? El factor de Van Hoff, para que no se confunda el resto, es un número que en el fondo hace lo mismo. ¿Ya? Pero si ustedes consideran la cantidad de partículas, van a tener ese problema resuelto y van a poder trabajar con esta misma fórmula. Pero deben ser rigurosos con el entender si están trabajando con un compuesto que es iónico o electrolítico o si están trabajando con uno que no es electrolítico. Ahí tiene razón José Luis, de hecho es una forma distinta de ver este mismo proceso. ¿Ya? Espero que hayan entendido ahora. Ojalá. Entonces, se estableció el aumento boioscópico en el caso anterior, el primer caso, el que habíamos dado del agua con este soluto, y la magnitud del cambio es 1,026 grados. ¿Ya? Eso me importa también que no lo tomen en cuenta, porque es el cambio, no es el valor de la temperatura a la cual va a ocurrir este proceso de ebullición. ¿Ya? Otra cosa, normalmente estas fórmulas están en grados Kelvin. El grado Kelvin no es el mismo que el grado Celsius, porque en el fondo está corrida la escala, pero la magnitud o esa diferencia de 1 grado Celsius con una diferencia de 1 grado Kelvin es exactamente la misma, por lo cual nosotros podemos convertir ningún problema, si estamos hablando de cambios, podemos usar los Kelvin como Celsius y no vamos a tener ningún problema. ¿Ya? Ahora, en base a esto podemos concluir que al agregar un soluto como el cloruro de sodio, esta mezcla ya no va a ebullir a los 100 grados Celsius, como lo haría el agua si estuviera solita, sino que esa temperatura se va a desplazar hacia arriba, en el fondo lo que significa este concepto de aumento ebullioscópico de acuerdo a la cantidad de soluto agregado. ¿Ya? Ahí Diego nos dice que 273 grados Kelvin equivalen a 0 grados Celsius. Efectivamente, de repente pueden usar el 273,15, pero para la PSU 273, dejémoslo ahí. El tema es que hay correspondencia entre los cambios entre grados Kelvin y grados Celsius. Es decir, 1 grado Kelvin de aumento es lo mismo que un aumento de 1 grado Celsius. Así que no hay problema. Y estoy viendo un poquito las preguntas. Déjenme ver un segundo. Ahí, Jenny Díaz, ¿me puedes plantear tu pregunta de nuevo? Para ver si la entiendo. Si puedo dar
la molaridad diferente de cada elemento que compone un compuesto o son las mismas. Es que lo que pasa, por cada partícula va a corresponder a la molaridad del compuesto original. Porque en el fondo, si un compuesto iónico se divide en dos, yo tengo por ejemplo, una cantidad 1 molar, una concentración 1 molar, se va a dividir en dos y cada partícula en el fondo va a mantener la misma concentración o la misma cantidad de moles que tenía el compuesto original. El tema es que ya van a ser dos partículas y voy a tener que sumarlas para tener la cantidad total de partículas. ¿Ya? Pero que esa explicación la puede haber confundido más de lo que estábamos antes. ¿Ya? Pero, si me puedes plantear la pregunta. Ahí me dices, o solo se multiplica la molaridad de un elemento por la molécula que contiene, por la cantidad de partículas. Exactamente, yo te recomendaría eso, multiplicar la cantidad de la molaridad original por las partículas. Así es más simple. De hecho, el factor Van Hoff que nos menciona ahí José Luis, en el fondo corrige de esa forma para este caso. ¿Ya? Así que esa es mi recomendación. Vamos a otro caso, la otra propiedad coligativa. Deme un segundo. El descenso crioscópico es algo muy parecido, pero que ocurre en el otro extremo, en el fondo, en el otro fenómeno. Nosotros recién con el ascenso boioscópico hablamos del momento en el cual esta solución iba a hervir, cuando pasa de líquido a gaseoso. Pero el descenso crioscópico nos pasamos al otro lado, es decir, cuando vamos de líquido a sólido. Es decir, como el proceso de congelación o congelamiento. A medida que aumentamos la cantidad de partículas disueltas, la temperatura de congelación va a ir disminuyendo. ¿Ya? Por eso siempre les recomiendo aprenderse este nombre de descenso crioscópico. Se puede calcular de la siguiente forma y la fórmula, si se dan cuenta, es exactamente igual. El delta de temperatura, este delta significa cambio. Este cambio en la temperatura, que en este caso es un descenso, ya no estamos hablando de que sube la temperatura, sino que baja, es lo mismo o se corresponde con esta constante, que en este caso se llama constante crioscópica, pero obedece también a lo mismo, nos van a dar esta constante por la concentración molar de partículas de soluto que se encuentran aquí dando vueltas. ¿Ya? O sea, no aplicamos ninguna diferencia en la fórmula. Sí tenemos que tener en cuenta que el fenómeno no es el mismo. Estamos hablando de una ebullición y aquí estamos hablando de fusión. Y lo otro es que en este caso es un descenso en esta temperatura de fusión. Es decir, que la solución va a congelarse a una temperatura más baja. En cambio, en el caso del ascenso boioscópico, va a hervir a una temperatura más alta. No es lo mismo, hay que tener cuidado con eso. Y aquí tenemos una lista con constantes crioscópicas, en este caso, para distintos solventes. Insisto, no tienen que aprenderse nada de esto de memoria. Normalmente la PSU les va a informar, les va a dar la pregunta con la constante crioscópica para el solvente. Recuerden que las constantes obedecen a la naturaleza del solvente. Pongamos un ejemplo. El agua pura tiene su punto de condensación o congelamiento a 0 grados Celsius. Cuando la parte de arriba del refrigerador, en la mayoría de los refrigeradores, forma hielo, uno hace la cubeta para hielo, para tomar un jugo helado, esa agua líquida que uno deposita en el congelador va a ir bajando constantemente de temperatura hasta que llega a 0 grados Celsius y en ese punto esa agua líquida va a convertirse en hielo. Con eso no tenemos ninguna dificultad, ¿cierto? Si agregamos un soluto, aquí no estamos especificando qué tipo de soluto, vamos a asumir que no es electrolítico o no es un electrolito, se agrega este soluto hasta alcanzar una solución de 2 molar y consideramos la constante crioscópica del agua, que es 1,86, y esas unidades que están ahí, ocupamos la misma fórmula para establecer que el descenso crioscópico es 3,72 grados Kelvin. Esos 3,72 grados Kelvin, como usa una magnitud de cambio, es lo mismo que decir 3,72 grados Celsius. Es decir, que pasamos de 0 a menos 3,72 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esto es un descenso crioscópico. Hay que estar muy atentos con eso. ¿Ya? Hay una disminución en la temperatura, por lo cual, si la magnitud del cambio es 3,72 y la temperatura original era 0 grados Celsius,
para que esto disminuya, nos vamos a quedar con menos 3,72 grados. Y como podemos usar, como esto es una magnitud de cambio, podemos usar el Kelvin de la misma forma que el Celsius y hacer la conversión automática. No vamos a tener ningún problema ahí, ¿ya? Pero hay que estar muy atento con contemplar que esta magnitud es la magnitud del cambio y no es la temperatura a la cual va a ocurrir el fenómeno de fusión en este caso, ¿ya? Es una magnitud de cambio que tiene que restarse, porque es un descenso, a la magnitud a la temperatura original, que eran los 0 grados Celsius, por lo cual vamos a tener este valor de temperatura. Les recomiendo estar muy atentos con esos, chiquillos, como les he dicho. ¿Por qué? Porque les aseguro que si tenemos un ejercicio de descenso crioscópico, vamos a tener la alternativa correcta, que va a ser menos 3,72 grados, y también vamos a tener la alternativa errónea, que va a ser si que nosotros no analizamos bien este fenómeno, que va a ser 3,72 grados. En el fondo, que yo tome esto como la temperatura de difusión, que no es así, es el cambio. ¿Ya? Les aseguro que van a estar las dos alternativas, así que va a estar esta trampita para que no nos equivoquemos. ¿Ya? Ahí déjenme ver un poquito las preguntas. El factor de Van Hoff hay que sabérselo para cada absoluto. Como les decía, el factor de Van Hoff en este caso corresponde a la cantidad de partículas que se obtienen a partir del compuesto iónico. Entonces nosotros podemos analizar la estructura de este compuesto iónico. Ahí José Luis Valenzuela nos dice lo mismo. Por ejemplo, José Luis nos da el caso del hidróxido de potasio, en el cual tenemos hidróxido y potasio. Cada uno tiene un mol, es decir, por cada partícula de hidróxido, de iodo hidróxido, vamos a hacer una partícula de potasio. Entonces, cuando ocurra la división, vamos a tener dos partículas. Entonces, el factor de Van Hoff va a ser 2. Lo podemos sacar a partir de la estructura, no hay que sabérselo de memoria. En el caso del cloruro de magnesio, que era el ejemplo que nosotros nombrábamos, tenemos una partícula de magnesio y 2 partículas de cloruro. Porque esa es la fórmula del cloruro de magnesio. Entonces, cuando esto se divida y se genera esta solución electrolítica, donde está todo repartido, vamos a tener 3 partículas. Pero lo podemos sacar a partir de la estructura, a partir de los iones que genera el compuesto iónico. ¿Ya? Ahí Belén, en el fondo, eso es el índice de Van Hoff. No se preocupen, ¿ya? Analícenlo así. Bueno, pues continuamos. Para establecer en el ejercicio anterior el descenso crioscópico, ocupamos el valor absoluto de la magnitud del cambio y lo tenemos que restar. Y aquí, de hecho, yo me he equivocado el tipeo. Eso es menos... No, la magnitud del cambio es 3,72 y la temperatura a la cual va a ocurrir la fusión va a ser menos 3,72 grados Celsius. Ahí está lo mismo. Recordemos que es la magnitud del cambio y que se puede manejar el cambio como Celsius o Kelvin, pues se puede manejar de la misma forma. ¿Ya? De la misma forma podemos concluir que si agregamos un soluto, como por ejemplo, sal de mesa, a un volumen de agua, esta mezcla ya no se va a congelar a los 0 grados Celsius, sino que se va a congelar más abajo. Es decir, va a tener que haber más frío para que entre en este estado de hielo. ¿Y qué utilidad tiene eso? No sé si ustedes alguna vez lo han visto, que por ejemplo en las pistas de los aeropuertos se esparce sal. O de repente en los lugares donde hay mucha nieve, la gente tira sal a la nieve. Y de hecho venden unos sacos, de estos, como por ejemplo este que está aquí amarillo, que es sal, un saco de sal. ¿Por qué? Si yo le tiro sal al hielo, se va a formar una solvatación en los puntos de contacto. El hielo está sólido y nosotros sabemos que eso es así, pero la nieve va a tener en el fondo esta capacidad en las superficies juntarse con la sal y se genera efectivamente la solvatación. ¿Qué es lo que ocurre? A 0 grados Celsius yo antes tenía hielo sólido, ¿cierto? En una pista de aterrizaje de un aeropuerto eso es muy peligroso. Se forma una escarcha y eso es peligroso para el aterrizaje o el despegue de los aviones. Si yo les tiro sal, va a ocurrir este fenómeno de descenso crioscópico en el cual voy a tener una temperatura de congelamiento que va a ser más baja. Es decir, que voy a necesitar que haga más frío para tener esta capa de hielo. Y si estamos cerca, por ejemplo, cerca de los grados del 0 Celsius,
vamos a tener agua líquida en vez de hielo. Y vamos a poder, en el fondo, a partir de esta idea de tirar sal a la pista de aterrizaje, va a generar agua líquida que va a escurrir y en el fondo va a evitar este peligro que representa el hielo en una pista de aterrizaje. ¿Ya? Eso creo que es la clase de hoy. Vamos con la pregunta desafío que nos trae la Universidad Mayor. Se preparan volúmenes iguales de dos soluciones acuosas que contienen un mismo soluto. La primera solución se congela a menos 2 grados Celsius y la segunda solución se congela a menos 2,8 grados Celsius. Respecto a estas soluciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? 1. La primera solución posee una mayor concentración. 2. La segunda solución posee más soluto. Y 3. La primera solución tendrá mayor punto de ebullición. ¿Cómo estamos acá? A ver si me da alguna respuesta. Ahí Belén quedó planteada la pregunta del índice de Van Hoft. El índice de Van Hoft en el fondo corresponde a lo mismo, la cantidad de partículas que se obtienen a partir de un compuesto iónico. Lo que tenemos que hacer es ver simplemente la cantidad de iones que componen este compuesto, valga la redundancia. ¿Ya? Pero por ahora nosotros podemos manejarlo si confíe en que los ejercicios de descenso crioscópico y aumento ebullioscópico los vamos a poder resolver como lo mencioné. Por ahora, quedémonos con eso, Belén. Téngame fe. Ya, vamos viendo esto. Tenemos dos soluciones. Una solución que le vamos a poner A y una solución que se llama B. ¿Qué tienen? Son los mismos volúmenes. Ambas tienen el mismo solvente, que es agua. Son soluciones acuosas. Una solución acuosa en el fondo significa que tiene el solvente agua. Tienen el mismo volumen y tienen el mismo solvente. Por lo cual, cuando nosotros tengamos esta fórmula, que es el delta de temperatura, que en el fondo es lo que corresponde pero esta ubicción es descenso crioscópico. Este delta de temperatura, que es el descenso crioscópico, va a depender de la constante del solvente, que va a ser la misma para ambos casos, porque es el mismo solvente, y la molalidad del soluto, que no va a ser la misma, porque en el fondo este es el valor que tiene que cambiar para que yo obtenga estos distintos puntos de fusión. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un mayor descenso crioscópico sí o sí en la solución B, en la segunda. ¿Por qué? Porque esta está, en el fondo se congela a una menor temperatura. Significa que bajó más la temperatura de fusión, que es de 2,8. En cambio la otra está en 2,0. Por lo cual, si tienen el mismo volumen, lo que tiene que haber cambiado aquí es la cantidad de soluto. Y solamente tiene que haber cambiado la cantidad de soluto de forma que este valor, que es la molalidad, sea mayor para el caso de la solución 2, que es la que se congela a menos 2,8 grados Celsius. Por lo cual, si este valor de menos 2,8 grados Celsius es más bajo, significa que hubo un mayor descenso crioscópico. Si la constante es la misma, significa que tengo una mayor molalidad. Pero si no aumentó la cantidad de solvente, significa que esta molalidad aumentó producto de que la segunda solución, es decir, B, tiene una mayor concentración de soluto. ¿Se entiende este análisis que hice? Hay gente que ya tiene su respuesta por ahí. Espero que hayan hecho lo mismo. En el fondo es un análisis de cuáles son los fenómenos que están involucrados acá. Entonces, en base a esto, si la B tiene mayor cantidad de soluto, vamos viendo las alternativas. 1. ¿La primera solución posee mayor concentración? No, porque si es el mismo volumen y la B tiene más soluto, va a ser la B la que tenga mayor concentración. 2. ¿La segunda solución posee más soluto? Claro que sí. Ahí estamos con más soluto en la B. Y 3. La primera solución tendrá un mayor punto de ebullición. ¿Y cómo tomamos ese caso? La fórmula para el
aumento ebullioscópico, que es la misma, pero lo voy a hacer de nuevo para que no se nos confunda, es la constante por la molalidad del soluto. Como las constantes son iguales, no nos van a jugar un rol muy importante en este caso, pero si yo tengo que B tiene mayor cantidad de soluto, voy a tener una mayor concentración molar de soluto en B, por lo cual este valor completo en B va a ser mayor. Y como el cambio en el punto de ebullición es un aumento ebullioscópico, si yo tengo un mayor cambio, B también va a tener un mayor punto de ebullición. Es decir, la segunda solución tendrá un mayor punto de ebullición, que es lo contrario que me dice esta propuesta, que es la número 3. Entonces nos queda solamente la alternativa 2, que es la letra B. Mucha gente estuvo ahí correcto. Espero que hagan un análisis similar al mío. Recuerden que hay más de una forma de ver las cosas. Yo no soy tan cuadrado con eso, pero que su análisis contemple, en el fondo, estos conceptos que hemos ocupado o aprendido en esta clase. O, bueno, repasado. Me imagino que ustedes ya fueron al colegio y lo vieron en algún momento. ¿Ya? Esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Vamos con esta pregunta. ¿Cuál es la variación respecto del punto de ebullición del agua de una solución acuosa 1 mol por kilogramo de cloruro de sodio? Y ahí está la constante ebullioscópica del agua, que yo, como les dije, siempre se las deberían dar. Esta es una pregunta modelo PSU y ahí está la constante, para que no se asusten que hay que aprenderse muchas constantes de muchos compuestos. Eso no es así. ¿Ya? ¿Cómo estamos acá? Por ahí me preguntaban al principio de la clase, que lo vi de reojo, ¿cuándo voy a actualizar los power que tenemos compartidos en el grupo de Facebook? Me comprometo a hacerlo hoy. Probablemente me haya comprometido antes y les pido disculpas. Y les pido disculpas también a las personas que me han escrito por el mail, porque tengo un par de preguntas sin responder. He tenido poco tiempo y la verdad necesito tiempo para poder sentarme a responder bien las preguntas. ¿Ya? Como siempre yo les menciono que cuando se comuniquen conmigo yo tengo muy buena disposición para eso, pero tienen que tener paciencia, porque en el fondo tengo que ocupar el tiempo que tengo libre para eso. Así que les pido disculpas, ¿ya? Pero lo de los powers van a estar hoy día, no cuesta mucho hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la variación respecto del punto de ebullición del agua de una solución acuosa 1 mol por kilogramo, que es lo mismo que decir 1 molal, de cloruro de sodio? ¿Cómo sacábamos nosotros la variación respecto al punto de ebullición? En el fondo es lo mismo que decir aumento ebullioscópico, que es un delta de temperatura. Le vamos a poner aquí ebullioscópico, esa es chiquitita, que es igual a la constante ebullioscópica que está informada. No vamos a tener ningún problema con las constantes. Rara vez, nunca va a ser un problema la constante, porque nos van a mencionar y no hay mucho que maniobrar con ella matemáticamente, por la concentración molar de partículas de soluto. Y ahí es donde yo les pido que sean siempre rigurosos. Si tenemos este vasito nuestro con el agua y se le agrega el cloruro de sodio, que es un electrolito, es un compuesto iónico, nosotros sabemos que este cloruro de sodio está compuesto por cloruro y sodio, es decir, una partícula de sodio y una partícula de cloruro, y como estos son compuestos iónicos, cuando entra en solución, cada una se va a ir por su lado y voy a tener dos partículas a partir de una partícula de cloruro de sodio original. Entonces, al tener una solución que es efectivamente 1 molal para el cloruro de sodio, voy a tener también un mol acá dando vueltas de este sodio. Vamos a poner que este es el sodio, pero también voy a tener un mol dando vueltas de cloruro. Entonces, cuando tenga que incluir esta concentración molar acá, ¿cuál va a ser la concentración de partículas de soluto que van a estar dando vueltas en esta solución? Van a ser un mol de cloruro más otro mol de sodio. Lo dije al revés, pero en el fondo es lo mismo. Un mol de sodio más un mol de cloruro, es decir, voy a tener 2 moles de partículas de soluto dando vueltas acá, y eso es por kilogramo
de solvente. Es decir, que cuando aplique la fórmula voy a tener que la diferencia de temperatura es igual a la constante, que es 0,52. No voy a anotar todas las unidades porque confiamos en que las unidades en el fondo nos van a dejar solamente la temperatura en grados Celsius cuando hagamos la simplificación. Ustedes pueden hacerlo en sus casas. Tenemos 0,52 grados Celsius, que es la constante, por la concentración molar de partículas, que es 2 moles, 2 molar. El resultado de eso, al final, esta diferencia de temperatura es igual a 0,52 por 2, que es lo mismo que decir 1,04 grados Celsius. Y este es el valor del cambio. La pregunta en este caso nos hace referencia al valor del cambio, por lo cual nosotros no necesitamos sumar nada ni contemplar el valor original. Nos pregunta por el cambio y el cambio es 1,02 grados Celsius, la alternativa B. Ya, este es un ejemplo donde podríamos haber resuelto equivocadamente esta pregunta. ¿Ya? También es de un modelo DEMRE. ¿Ya? El factor de Van Hoff en este caso sería 2. Para los que en el fondo prefieren, a lo mejor algunos prefieren ocupar porque aparece en alguna fórmula, el factor de Van Hoff es lo mismo. Es esta cantidad de partículas que se obtienen a partir de este compuesto iónico, que en este caso sería 2. O sea, 2 partículas a partir de una partícula de cloruro de sodio. ¿Ya? Déjenme ver un poquito las preguntas. Si la molaridad de la solución hubiera sido mayor que 1, ¿sí? ¿Se multiplica por el índice de Van Hoff? Sí. O sea, lo que sea, si hubiese sido una solución original de cloruro de sodio 3 molar, por ejemplo, y yo sé que a partir de ese cloruro de sodio obtengo 2 partículas, tengo que multiplicar este 3 molar por 2, es decir, 6 molar. Siempre va a depender del número de partículas que se obtengan. ¿Cuál es la lógica para dividir el cloruro de sodio? Es básicamente saber que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Recuerden que están los elementos que componen este compuesto, están cada uno a cada lado de la tabla periódica, entonces van a formar un compuesto iónico en base a sus diferencias de electronegatividad, y además ambos van a poder satisfacer sus configuraciones electrónicas más estables a partir del fenómeno de formación de iones. Es decir, que el sodio le va a brindar el electrón que tiene de más al cloruro, y así ambos van a alcanzar su configuración electrónica más estable. ¿Ya? Que es materia que habíamos visto antes, pero la lógica es decir y saber dentro de lo posible que el cloruro de sodio o estos compuestos que se forman por un elemento que está muy a la izquierda de la tabla periódica con otro que está muy a la derecha van a ser iones y se van a dividir cuando estén en agua o en una solución. Vamos con la otra pregunta. El descenso crioscópico de una solución depende de la concentración de soluto expresada en... Está fácil esta pregunta. A. Bueno, no la voy a leer, estoy muy resfriado para leer la alternativa, leerla ustedes mismos. Voy a esperar ahí que me lleguen más respuestas. Habitualmente tenemos personas que nos ven desde otros países. A lo mejor tenemos a alguien de Colombia que está viendo, que le mando un abrazo, porque acaba de perder Colombia en penales con Inglaterra, lamentablemente. Vamos con las respuestas. Tenemos tendencia a las D. Bueno, el descenso crioscópico de una solución depende de dos cosas, ¿cierto? La constante que habíamos dicho, la constante crioscópica, y además de la concentración molar. La concentración molar o molalidad era los moles de soluto partidos por los kilogramos o masa expresada en kilogramos de solvente. Entonces aquí no va a tener ningún problema en buscar esa alternativa. Masa de soluto en gramos en una masa de 100 gramos de solución, no, porque no es masa de soluto, son moles, tampoco son 100 gramos, y tampoco en la solución porque es el solvente. Hay que estar siempre muy atento a esas definiciones de concentraciones. Masa de soluto en un volumen de 100 ml de solución, tampoco, no es una masa, no son gramos, son moles. C,
Volumen de soluto en ml en un volumen de 100 ml de solución, tampoco, no es un volumen, es cantidad de soluto en mol, por ahí sí. En una masa de 1 kilogramo de solvente, claro que sí. Ahí con la D estamos bien, estamos concordando con nuestra definición. Y la E nos dice cantidad de soluto en mol, vamos bien hasta ahí, pero en un volumen de 1 litro de solución. De ahí se nos fue para abajo porque la concentración molal es la que hace referencia a los kilogramos de solvente. Así que esta tampoco nos resulta. Recuerden que la molaridad, molar, es la que alude al volumen de solución, que sería la definición de la E. Pero para tanto descenso crioscópico como aumento ebullioscópico, recordar siempre que la concentración que se ocupa es la molalidad, es decir, los moles de soluto partidos por kilogramos de solvente. Por favor, no equivocarse en eso. La molaridad no se usa mucho, se ocupa en estos casos principalmente. Entonces, de repente, uno por inercia ocupa molaridad y se equivoca. Eso también significa una equivocación segura. ¿Ya? Así que la alternativa D, ningún problema con eso, estamos bien, la mayoría de la gente está correcta. Ejercicio 3. En el contexto de las propiedades coligativas de las soluciones, el descenso en el punto de congelación, 1. Se relaciona directamente con la constante crioscópica. 2. Es inversamente proporcional a la concentración molal de soluto. 3. Es numéricamente igual al punto de ebullición. ¿Cómo estamos acá? Vamos con esto. Se relaciona directamente con la constante crioscópica. La constante crioscópica depende de el descenso en el punto de congelación depende de la constante crioscópica. Claro que sí. Ahora, ¿es proporcionalidad directa o indirecta? ¿Cómo es la proporcionalidad directa? Que cuando aumenta uno, el otro también aumenta. Entonces, si nosotros planteamos nuestra forma de el delta de temperatura, este caso es crioscópico, que corresponde a la constante crioscópica por la molalidad de partículas en solución, yo tengo que si aumenta esta constante crioscópica, también va a aumentar este descenso en el punto de congelación, el cambio, por lo cual eso es proporcionalidad directa. Es inversamente proporcional a la concentración molal del soluto. Inversamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro disminuye. En este caso, la concentración molar de soluto, molal, si es que aumenta, también aumenta la magnitud esta del descenso del punto de congelación, por lo cual es proporcionalidad directa, no inversa. Y es numéricamente igual al aumento del punto de ebullición. ¿Cómo estamos ahí? Numéricamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Esa no es. ¿Por qué no es? Porque las constantes de ebullición o las constantes crioscópicas son distintas. No es lo mismo una constante ebullioscópica del agua que la constante crioscópica del agua. Así que la alternativa es solo 1. Ya. Saludos a Limache por ahí, que nos saludan desde Limache, y también saludos a Colombia. ¿Sí? Parece que era broma. Ahí Sebastián estaba correcto, que nos dice que las constantes son distintas a pesar de ser el mismo solvente. Excelente. Vamos a ver esta pregunta. Se dispone de 100 ml de una solución acuosa 1 molar, es decir, que tiene 1 mol por cada litro de solución, de un soluto X. Esta solución se prepara en dos porciones de 50... Esta solución se separa en dos porciones de 50 ml en cada uno de los vasos. Luego, a uno de los vasos se le agrega agua hasta completar 100 ml. ¿Qué se puede afirmar al respecto? A. El vaso 1 tiene una igual cantidad de X que la solución inicial y distinta del vaso 2. B. El vaso 2 tiene igual cantidad de X que la solución inicial. C. El vaso 1 tiene igual molaridad que la solución inicial. D. El vaso 2 tiene una distinta molaridad que la solución inicial. Y E. El vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2 y ambos distinta que la solución inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una solución, vamos viendo desde el principio, una solución inicial que tiene su concentración, que es 1 mol por litro, es decir, 1 molar. Y tenemos 100 ml de
solución. Se divide en dos vasitos con 50 ml cada uno. O sea, se parte en la mitad y se sacan dos raciones a partir de la solución inicial. Les recomiendo siempre ordenar su información. Pongan soluto, solvente y pongamos concentración. ¿Cierto? Tenemos el vaso 1 y el vaso 2. Si es que yo tengo 100 ml de una solución y lo divido en la mitad, cuando divido en la mitad y saco 50 ml para cada lado, en esas dos mitades que me quedan, ¿hay la misma cantidad de soluto? No, ¿cierto? Disminuye. De hecho, tengo la mitad del soluto. Entonces, en el vaso 2 voy a tener la mitad del soluto. No es la misma, vamos a ver que es distinta. Y en el vaso 1, como no agregué más soluto tampoco, voy a tener una distinta cantidad de soluto. La cantidad de solvente también es distinta porque en el fondo se divide esto en la mitad. Pero ¿qué pasa con las concentraciones? Cuando yo agarro 100 ml de esta solución y la divido en la mitad, cuando tenga esta mitad sin alterar, que es el caso del vaso 2, voy a tener la misma concentración de agua, de la solución, en el vaso 2. ¿Por qué? Porque si bien en menos cantidad de solución, no se alteró la relación soluto-solvente. Entonces, el vaso 2 sí tiene la misma concentración. Pero el vaso 1, si bien se hizo lo mismo que el vaso 2, después se agregó 50 ml más de agua hasta completar los 100, por lo cual la concentración no es la misma y de hecho disminuye a la mitad. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la alternativa. El vaso 1 tiene igual cantidad de soluto que la solución inicial. No, descartado inmediatamente. ¿Por qué? Porque se partió esto en la mitad, entonces la cantidad de soluto se va a ir mitad para un lado y mitad para el otro. B, el vaso 2 tiene igual cantidad de soluto que la solución inicial. Tampoco, tiene de hecho la mitad, porque se va a ir una mitad para un lado y la mitad para el otro. Descartada. El vaso 1 tiene la igual molaridad que la solución inicial. No. ¿Por qué? Porque si bien se sacó una porción que tiene la misma cantidad, después se agregó agua para llevar esto hasta 100 ml, por lo cual disminuyó la concentración. De hecho, está acá, ¿cierto? Que eso que ya habíamos mencionado. El vaso 2 tiene distinta molaridad que la solución inicial. No. ¿Por qué? Porque en el fondo del vaso 2 se agarró una porción del vaso de esta solución inicial. Y si bien se sacó una porción solamente, esa porción está a la misma concentración molar. Entonces tampoco es. Ahí está la misma concentración. Y la E, el vaso 1 tiene igual cantidad de X que el vaso 2. Sí, a ambos se le sacó la misma porción de esta solución inicial, por lo cual estamos con la misma cantidad de X. Y ambos tienen distinta que la solución inicial. O sea que tiene una distinta cantidad de soluto que la solución inicial. Claro que sí. De hecho tienen la mitad. Entonces la E es la que corresponde. Por ahí Sebastián Quilodrán estaba muy seguro, nos dio su respuesta definitiva. Así que muy bien los que dijeron la letra E. Vamos con esto. A una atmósfera, la temperatura de ebullición de una solución acuosa, 3 moles por kilogramo de un soluto no iónico y no volátil, considerando la constante ebullioscópica de 0,52 kilogramos por mol, es... ¿Cuál vendría siendo? Hagámosla rápida, estamos corto tiempo, no había mirado la hora. A una atmósfera, es decir, a condiciones normales de presión, la temperatura de ebullición de una solución acuosa, 3 molar, de un soluto no iónico y no volátil, considerando la siguiente constante ebullioscópica, es, bueno, hagamos entonces la magnitud del cambio. La magnitud del cambio de la temperatura de ebullición es de la constante ebullioscópica por la molaridad de partículas en solución. En este caso, como no es iónico, vamos a tener que por cada mol de compuesto vamos a tener una partícula, por lo cual vamos a ocupar esta concentración sin ningún problema. Entonces tenemos 3. Y considerando la constante ebullioscópica, que es 0,52, nuestro resultado es 0,52 por 3, ¿cuánto es? Es 1,5, 1,5.
56. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos preguntan por la temperatura de ebullición de una solución acuosa. Esta es la magnitud del cambio, recuerden. Este es el cambio en la temperatura de ebullición. ¿Cuál era la temperatura inicial si es que nosotros no tuviéramos solvente? Si es una solución acuosa, son 100 grados Celsius. Entonces, la temperatura de ebullición, hagan aquí la idea, noten que ya no está este triangulito, este delta que significa cambio. Estamos hablando de la temperatura de ebullición. Es igual a los 100 grados Celsius más 1,56 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esta es la magnitud del cambio. Y como es un aumento boidoscópico, se suma. Y ese valor es 101,56. Les voy a dejar plantear esta pregunta porque se me pasó el tiempo. Tenemos que partir en 5 minutos con la clase de biología. Vamos a ver procesos anabólicos en esta clase de biología. Así que les pido que hagan un pantallazo. Voy a ponerme para el pantallazo. ¿Ya? Así que para que tomen esta pregunta y la revisemos la próxima semana. Ya, muchachos, que estén muy, pero muy bien. Mucha suerte y ánimo con ese estudio porque nos quedan... ¿Cuántos días eran, señor biólogo, para la PSU? 150 y algo. Así que nos va quedando menos tiempo, pero todavía tenemos la oportunidad de seguir mejorando. Ya, chicos, que estén muy, pero muy, muy bien. Chau, chau. Vean este ejercicio, saquen el pantallazo y los espero la próxima semana con la respuesta. Chau, chau.